Cholo chilano, sin duda tú eres buen jinete. Cholo chilano, sin duda tú eres buen jinete. En el toreo demuestras mucha destreza y elegancia. Orgulloso eres mi chila por tus sapos muy famosos. Orgulloso eres mi chila con tus sapos muy famosos. Y con tus bambas que encierran mucha riqueza y elegancia. Y con tus bambas que encierran mucha riqueza y elegancia. ¿Y cómo suenan esas palmitas? Y con esa guitarrita, Rómulo Arredondo. Muchas gracias. Fuertes aplausos. Estamos escuchando tu programa favorito, Chascachacuna Remaining. ¡Bravo! Hermosa canción, compañera Maciel. Eres un gran talento de la comunidad de Chile. Gracias. Seguidamente tenemos la participación de nuestro compañero Jerónimo Loaiza Tanta, quien vino trayendo un hermoso huatuchi. Compañero Jerónimo, el espacio es todo tuyo. Gracias, compañero Anderson. Bueno, primeramente saludarles a estos muy buenos días, pobladores de Chile, estudiantes y padres de familia. Hoy les traigo una leyenda del Chila llamada los Apus. Había una vez unos Apus que tenían poderes, o sea, ellos tenían poderes míticos. Claramente ellos, con su mente, ellos son poderes, en sus pobladores llamados la comunidad de Chile, ellos agarraban animales, cometían las piedras, tirándose. Unos días de esos días, los tres Apus, el Apu Pucará, Apu Cax y Apu Cax, tuvieron guerra, haciendo que se tiraran cosas. Ellos tenían un medio de poder, el Apu Cax, hacer guerras entre ellos mismos. Decidieron charlar y apoyarse, o sea, ahora los Apus, el Apu Cax, Apu Kex y el Apu Pucará cuidan de la comunidad chila de los fuertes tormentos o heladas que puedan arruinar sus cultivos. Gracias. Bravo, fuertes aplausos. Estamos escuchando tu programa favorito, Chascachacuna Remaining. ¡Bravo! Muy bonito cuento, compañero Jerónimo. Estoy seguro que les encantó a nuestros amigos que nos están escuchando la radio. Igual manera a los amigos que nos están viendo en vivo por Facebook de Radio Surfui. Gracias, continuando nuestro programa radial. No podíamos ser ajenos. Muestra calendario cívico escolar, y para lo cual tenemos la participación del compañero Jorge, quien nos dará una breve narración sobre la batalla de Junín. Adelante, compañero Jorge, el espacio es todo tuyo. Gracias, compañero Jainer, por cederme el micrófono. A la batalla de Junín. La batalla de Junín fue un enfrentamiento bélico que tuvo lugar el 6 de agosto de 1824 en la Pampa de Junín, en el centro del Perú. En esta batalla se enfrentaron los siguientes bandos: el Ejército Real del Perú, liderado por el general español José de Canterac, contaba con 6.500 soldados de infantería, 1.300 jinetes y 9 cañones. El Ejército Unido Libertador, integrado por fuerzas venezolanas, colombianas, ecuatorianas y chilenas, y un escuadrón de regimiento de granaderos a caballo de Buenos Aires. Contaba con unos 8.000 soldados de infantería, 1.000 de caballería y 6 piezas de artillería. Estaba comandado por el libertador venezolano Simón Bolívar. La batalla, que duró apenas 45 minutos, finalizó con el triunfo de las fuerzas independentistas y la derrota de los realistas, que pocos meses después fueron vencidos definitivamente en la batalla de Ayacucho. Entre las causas de la batalla de Junín se destacan las siguientes. 1. La decisión de los realistas de no reconocer la independencia del Perú, proclamada por el don José de San Martín en 1821.
2. La irrupción en territorio peruano del Ejército Libertador de Bolívar, tras la renuncia de San Martín al cargo de protector del Perú y su regreso a Chile en 1822. Gracias. Fuertes aplausos. Para el compañero Jorge. Estamos escuchando tu programa favorito, Chascachacuna Rimaini. ¡Bravo! Hermosa narración de la batalla de Junín, ocurrida el 6 de agosto de 1824. A continuación tenemos una canción a cargo de la compañera Gloria, quien nos contará una hermosa canción que lleva por título 1000 años. El micrófono es todo tuyo, compañera Gloria. ¡Vamos! Gracias, compañero Anderson, por procederme el micrófono. Suelta la música, maestro. Si Dios me permite vivir 1000 años, 1000 años te amaré. El amor es más fuerte que la razón. Esta canción dedicada con cariño. Muñequita Gloria y los elegantes del escenario. ¡Y los aplausos! Ha pasado tanto tiempo, te sigo amando. Tú eres el motivo para seguir. Te quiero así como eres, con tus defectos y virtudes, con tu humor, porque te ando, te aguanto, mi amor. 1000 años pasarán, seguiré amándote a ti. Eres tú mi único amor. Feliz aniversario, mi comunidad campesina de Chila, que cumple 36 años más de creación política. Muñequita Mili. ¡Vamos con ganas! Ha pasado tanto tiempo, te sigo amando. Tú eres el motivo para seguir. Te quiero así como eres, con tus defectos y virtudes, con tu mal humor. Porque te ando, te aguanto, mi amor. 1000 años pasarán, seguiré amándote a ti. 1000 años pasarán, jamás, jamás te dejaré. Eres tú mi único amor, la razón de mi vivir. Eres tú mi único amor, la razón de mi vivir. Una voz angelical de muñequita Gloria. Un saludo muy especial para el presidente Yankee. 1000 años pasarán, jamás, jamás te dejaré. 1000 años pasarán.
amándote a ti. Es tu amor, la razón de mi vivir. Eres tú mi único amor, la razón de mi vivir. ¡Y la vueltecita! Muchas gracias. ¡Fuertes aplausos! Estamos escuchando tu programa favorito, Chascachacuna Remaining. ¡Bravo! Bonita interpretación musical. Gracias, compañera Gloria. Continuando con nuestro programa radial, tenemos la participación de nuestro compañero Leonel Gallegos, que nos deleitará una hermosa poesía. Adelante, compañero Leonel, el espacio es todo tuyo. Gracias, compañero, por cederme el micrófono. Que de título lleva mi bella tierra, Chila. ¡Oh, mi bella tierra querida! ¡Chila dorada! ¡Chila de mi infancia! Tierra donde me vio nacer, donde me vio dar mis primeros pasos. Con tus Apu centinelas, Apu Caxa, Apu Quexi, guardianes majestuosos de mi bello Kira, tus hermosos paisajes, tus ríos. Achatú y Yuragmayu, en ellas guardas recuerdos de mi infancia. Hoy en tu día te dedico mis humildes versos que nacen desde lo más profundo de mi corazón. Como niño chileno me siento orgulloso de ser parte de ti, Chila querido. Eres grande entre los pueblos con tu cultura viva, tus apus majestuosos, tus costumbres, que reflejan tu grandeza y tu hermosura, como el surfu y el huacanqui, que crecen entre el silbido de los pajonales. Tus tradiciones y costumbres, como las carreras de caballos, tus domas de potros y tus tardes taurinas, juegan y galopean al compás de Huacahuacra. Te quiero y te añoro, mi bella tierra de Chila. Gracias. Fuertes Fuerte aplausos. los aplausos para el compañero Leonel. Estamos escuchando tu programa favorito, Chascachacuna. ¿Cómo no que orgullo? Una bonita poesía, niños. Nos sentimos muy orgullosos de ser parte de nuestra comunidad. Estamos escuchando tu programa favorito, Chascachacuna Remaining. ¡Bravo! A continuación tenemos una canción interpretada por la compañera Stephanie, quien nos cantará una hermosa canción que titula Cáncer de Amor. Adelante, compañera Stephanie, el micrófono es todo tuyo. Gracias por cederme el micrófono, compañero Ander. ¿Cómo te llamas? Heiner. Suélteme la música. Y con estos sentimientos de estas melodías queremos llegar a lo más profundo de tu corazón. ¡Vamos, Stephanie! La chiquita del amor. Por el aniversario de 36 años de creación política de la comunidad campesina de Chila. En la cama en un hospital estoy postrada. Tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo. A cama y en hospital estoy postrada. Tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo. No sientes pena por mí,
y menos compasión. La vida es así, tal como lo quiso Dios. No sientas pena por mí y menos compasión. La vida es así, tal como lo quiso Dios. Ya no sufras más por ese amor. Ya que lo sabes, así que ¡Esos la vida no es aplausos! comprada, en un abrir y cerrar de ojos todo acaba. Así que vive y disfruta cada momento que Dios te ofrece. Así es, Stephanie. La mano arriba y la otra cerveza. ¡Vamos, chiquita del amor! Desde el cielo veré por ti, guiaré tus pasos. Quiero verte feliz, quiero verte sonreír. Del cielo veré por ti, guiaré tus pasos. Quiero verte feliz, quiero verte sonreír. No sientas pena por mí y menos compasión. La vida es así, tal como lo quiso Dios. No sientas pena por mí y menos compasión. La vida es así, tal como lo quiso Dios. Ay, no llores por mí, ay amorcito, no sufras por mí. Aprovecha mientras puedes vivir, en vida ya quiero verte feliz. Ay amorcito, no llores por mí, ay amorcito, no sufras por mí. Aprovecha mientras puedes vivir, en vida ya quiero verte feliz. ¡Zapateadito! Gracias. ¡Fuertes aplausos! ¡Para la chiquita del amor! Estamos escuchando tu programa favorito, Chasca. Para finalizar, ¿quién nos cantará una hermosa marinera y bailar, compañeros? Adelante, compañera Maciel. El micrófono es todo tuyo. ¡Vamos! ¿Cómo suena esa guitarrita? Dame de tu boquita, de lo que comes, de lo que comes, de lo que comes. Dame de tu boquita, de lo que comes, de lo que comes, de lo que comes. Como dan las palomas a sus pichones, como dan las palomas a sus pichones. ¿Quién dice que no se goza, que no se goza, que no se goza, que no se goza? ¿Quién dice que no se goza, que no se goza, que no se goza, que no se goza? Ay, se goza mejor que el dueño. Ay, se goza mejor que el dueño. Para mi comunidad de Chila que está de aniversario. Y estaremos cantando el 14 de agosto en la serenata de nuestra comunidad de Chila. A la segundita, Chalhuahuachino.
¿Para qué me acariciabas, acariciabas, acariciabas? ¿Para qué me acariciabas, acariciabas, acariciabas? Ay, traidora, teniendo dueño. Ay, traidora, teniendo dueño. Ojos negros de mi vida, ojos negros de mi vida, contigo me van celando, Uripilla y mana y mamanta. Contigo me van celando, Uripilla y mana y mamanta. Todos me dicen Amamunaichu. Todos me dicen Amamunaichu. Con las mudanzas del tiempo, Uripilla y Wakachizunki. Con las mudanzas del tiempo, Uripilla y Yakachizunki. ¡Feliz aniversario, mi comunidad de Chila! Muchas gracias. Estamos escuchando tu programa favorito, Chascachacuna Rimaini. ¡Bravo! Hermosa marinera Cotabambina. Muchas gracias, compañera Maciel. Ya finalizando nuestro programa radial desde el corazón de la Apucaxa, Apucaxa, Apucaxi y Apupucará. Chascachacuna Rimaini. Estuvieron presentes vuestros amigos y amigas del programa de refuerzo escolar, Las Bambas, la comunidad de Chila. Tenemos la ronda de saludos. Para ello invitamos a todos los compañeros a realizar su respectivo saludo. Mando un saludo especial a mis tíos que están en Lima, Tarreca, a mi mamá Mirta Badres, tío Filoloais Aguilar y a todos los carguntes de la comunidad de Chila. Yo saludo a mis padres, Valerio Corimaño Lima, Carolina Lima Chumbes y a mi hermanito Israel Yarek Corimaño Lima, a mis tíos y tías que me están mirando desde Cusco y desde Cancopata. Gracias. Yo saludo a mis padres, a mi mamá María Tanta Pompa, a mi padre tío Filoisa Silva y a mis tíos que me están viendo de Chila. Gracias. Yo saludo a mi mamá Ubaldina Chumbes Aguilar y a mi papá Dino Mataque Chumbes y a mi hermanito Ociel Brian Mataque Chumbes. Gracias. Yo mando un saludo especial para mi papá Richard Cruz y a mi madre Milagro Sanabria. Y también a mi hermana Sharmali Cruz Sanabria. Gracias. Yo saludo a mi mamá Karina Zuni y a mi papá Leonardo y a mi abuelito y a mis abuelitos y a mi abuelita que paz descanse y a todos mis familiares. Gracias. Un saludo muy especial para toda la comunidad de Chila y un saludo muy especial para la Unión Musical Akira. Muchas gracias. Un saludo para mi madre y a mi padre y a mis hermanos. Gracias. Un saludo para mis padres, mi hermana que está en Lima. Saludos para mis papás, para mis hermanos. Estamos escuchando tu programa favorito, Chascachacuna Rimaini. ¡Bravo! Señores radio oyentes, muchas gracias por escucharnos alegremente. Hemos de Chila, espero que todo lo presentado por todos mis compañeros y compañeros haya sido de vuestro agrado y nosotros estaremos retornando en una próxima oportunidad. Y no se olviden a sintonizar todos los sábados a esta misma hora por
esta emisora Radio Surfuy, la voz de todos los niños y niñas. Hasta la próxima. ¡Tupananchiskama! Nos vemos. Surfuy, la voz de todos presentó. La voz de los niños. Todos los sábados a esta misma hora, por Radio Surfuy.